Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de mi canal. Hace unos días publiqué un video sobre cómo instalar un tirón en una camioneta, precisamente en la Honda HR-V, para los que tienen esta camioneta. Y para los que no, pues también para que se den una idea de cómo es que funciona un tirón, de cómo es que se instala y qué se necesita para su instalación. Pero el día de hoy vamos a darle solución a un problema que se presenta en todos los tirones, y es el ruido que provoca el remolque al momento de pasar alguna imperfección en el camino o en la carretera. ¿Con qué lo vamos a omitir ese sonido? Pues el día de hoy les presento el supresor de sonido, que es este que están viendo en la pantalla. Amigos, iniciamos pues con este video. Pues como ya escucharon en la introducción de este video, el día de hoy les voy a enseñar dónde comprar, qué nos contiene la compra, cómo instalar y cómo funciona este supresor de sonido en el tirón del carro que nosotros tengamos, para así poder jalar con gran tranquilidad, en silencio, cualquier cosa que nosotros querramos, desde un remolque, un rack o una canastilla. Acompáñenme entonces a aprender sobre este supresor. Bueno amigos, para ponernos en contexto, vamos a utilizar esta toma donde tenemos de fondo nuestro tirón en nuestra camioneta y les voy a presentar lo que es el supresor de sonido. Y lo tenemos aquí, es de la marca Lightech. En la descripción de este video dejo el link en donde ustedes pueden conseguirlo por medio de Mercado Libre. No les va a costar más que 300 pesos, pero sinceramente van a agradecer haber utilizado esto en su tirón. Lo que nos contiene en la bolsita es lo siguiente. Primeramente, y lo que rápido se van a dar cuenta, es esta pequeña placa de metal. Este es el supresor de sonido. Si se dan cuenta, tiene una parte plana y una parte angulada. Es totalmente de metal, tiene dos agujeritos y por supuesto, chequen la textura. Es una pintura antirrayas, bastante bien aplicada. Ayudar obviamente para evitar el sonido, que ahorita más adelante les voy a comentar y mostrar que es el que se produce mientras nosotros llevamos un remolque o algún accesorio aquí en nuestro tirón. En la bolsita también nos trae un pequeño fierro en forma de U, que es este que tenemos aquí, con dos puntas enroscadas con su correspondiente rondana. También nos trae dos pequeñas rondanitas de presión que precisamente nos sirve para poder apretar nuestras rondanas y evitar que estas con la vibración se lleguen a caer. Y por último nos trae un instructivo sobre cómo aplicar este supresor de sonido en nuestro tirón. Esto ya lo leí y es lo que les voy a presentar en este video. Bien amigos, antes de enseñarles a instalar este supresor de sonido, les voy a enseñar cuál es el sonido que provoca nuestra lengüeta con la bola y nuestro remolque. Aquí tenemos entonces nuestro tirón. Vamos a colocar nuestra lengüeta en el tirón. Lengüeta se le llama esta parte de esta estructura y por supuesto tenemos aquí arriba nuestra bola. Colocamos entonces nuestra lengüeta, hacemos coincidir los agujeros con nuestro tirón y vamos a colocar el eje de sujeción y por último colocamos el gancho para que el eje no se vaya a salir. Muy bien, tenemos colocado entonces nuestra lengüeta con nuestra bola en nuestro tirón. ¿Cuál es el sonido que provoca normalmente cuando colocamos un remolque o una canastilla o un rack de bicicleta o de motocicleta? El sonido es este. ¿Por qué es provocado este sonido? Muy fácil, por las vibraciones, las imperfecciones o los vados que encontramos en el camino. Cuando nuestra camioneta pasa algún vado, hace este movimiento y por lo tanto, si nuestro remolque no es muy pesado y pasa por esa imperfección de la carretera, hace que esto se levante. Al igual, alguna canastilla o algún rack, el mismo movimiento de la camioneta hace que latigue la parte trasera y haga esto. Ese sonido obviamente es bastante molesto, por lo que muchos de nosotros buscamos cómo omitirlo. Y para eso sirve este fierro llamado opresor de sonido. Dicho esto, vamos a pasar a su instalación. Vamos a agarrar nuestro supresor de esta forma y vamos a cuidar que la parte plana quede tocando el tirón, mientras que la parte angulada quede tocando nuestra lengüeta. Sabemos que nuestra lengüeta en este caso está un poquito más arriba que nuestro tirón, por lo tanto por eso vamos a utilizar el ángulo para que llegue a esa altura. Vamos a poner nuestro supresor aquí en esta parte, siempre dejando libre los agujeros que tenemos acá. Vean, ahí tenemos libre el agujerito. No podemos ponerlo así porque si no ya no va a entrar nuestra U. Tiene que quedar totalmente libre pero pegado a nuestro tirón. Ya que hayamos colocado así nuestro supresor, vamos a agarrar nuestra U y lo vamos a poner por arriba de nuestra lengüeta
y vamos a hacer presión hacia abajo para incrustarlo por los agujeros. Ya pasó debajo de nuestro supresor y será momento de que coloquemos primero nuestra rondana de presión y después irá nuestra tuerca. Hacemos lo mismo con el otro lado. Antes de apretar con fuerza vamos a volver a colocar bien nuestro supresor y ahora sí podemos empujar al fondo para que quede bien pegada nuestra U con nuestro tirón. Y ya que esté bien pegada, ahora sí vamos a apretar. Podemos utilizar de preferencia una llave inglesa de la medida que son las tuercas. En este caso, como no tengo la llave inglesa todavía, voy a utilizar una llave de presión o llave perica, como ustedes lo conozcan. Y vamos a empezar a apretar por la parte inferior. Muy bien, ya que ya hemos terminado de apretar, les voy a acercar una toma para que ustedes vean cómo quedó nuestra instalación. En esta toma podemos observar que nuestro supresor está haciendo contacto con nuestra lengüeta gracias a esta altura que tiene y también está haciendo contacto con nuestro tirón en esta parte plana. Asimismo podemos observar que nuestra U está totalmente pegado a nuestro tirón, lo cual es una posición correcta, y en la parte inferior vemos nuestras rondanas y tuercas pegados totalmente a nuestro supresor. Eso evitará de que haga ruido. Muy bien, llegó la prueba de fuego. Ahora vamos a mover la lengüeta junto con la bola, simulando que tenemos un remolque instalado o también algún rack o alguna canastilla. Vamos a moverlo de arriba hacia abajo y van a poder ustedes observar primeramente que se mueve con todo el carro y van a poder escuchar que ya no hace ningún solo ruido. Así que vamos a moverlo. ¿Ven? Y también ya no se escucha nada. Esa es la función que tiene nuestro supresor de sonido. Funciona realmente, lo recomiendo totalmente por 300 pesos mexicanos, que en dólares es lo que aparece ahí en pantalla. Pueden ustedes omitir el ruido que provoca nuestro remolque o algún rack cuando la lengüeta está floja en nuestro tirón. Cabe señalar también que nuestro supresor podemos colocarlo en la parte inferior de nuestra lengüeta o en la parte superior de cabeza de la misma lengüeta. Va a depender de cómo nos los permita nuestra lengüeta o el diseño que tenga también nuestro tirón. Ahora sí, regresamos al estudio. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que es algo muy fácil de instalar y que nos va a brindar una gran satisfacción de ya no estar escuchando esa somatadera en la parte trasera de nuestra camioneta? Pues espero que les haya servido mucho este video. Compártalo para que las demás bandas que utilice remolque, rack, canastilla puedan comprarlo, sepan instalarlo y se ahorren un billullo para no estar yendo a los talleres, que por cierto no son nada baratos. Así que amigos, suscríbanse al canal también, dejen sus comentarios y por favor no nos dejen de sintonizar. Hasta luego.